Y abrimos las Sagradas Escrituras en la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3. Allí vamos. Vea que contiene 21 versículos, los cuales cubriremos con la ayuda de nuestro Dios y su Santo Espíritu. Por eso yo, Pablo, estoy preso por causa de Cristo Jesús para bien de ustedes los no judíos. Sin duda ustedes se habrán enterado del plan que Dios en su bondad me asignó para el bien de ustedes. Me refiero al misterio que me declaró por revelación, como ya les había escrito brevemente. Con esta lectura, el apóstol Pablo nos da una explicación. Los 2 capítulos anteriores, Pablo comenzó fuerte hablando del plan de Dios, al detalle. La obra de Dios en Cristo Jesús, desde la resurrección de Cristo y su ascensión y su glorificación, y cómo juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales y nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces es hasta el capítulo 3 que el apóstol Pablo, con toda calma y de una manera personal, es decir, él nos dice, miren, esto yo lo recibí por revelación. Es el plan de Dios y me fue asignado. Es decir, tiene la autorización de revelarlo. Tiene la autoridad para declararlo. Ven, esos puntos son muy valiosos. Tienen que ver con el autor. Nos da la exposición o la explicación del por qué él está escribiendo esto. Vean pues, y el verso 1 es precioso porque él siempre declara que la causa de estar preso es Cristo Jesús. No es el diablo, no son los romanos, no son los adversarios, es Cristo Jesús. ¿Ven eso? He aquí un hombre que sabe quién es la causa de lo que le pasa a él. Eso es muy interesante. Eso es muy interesante. Siempre el apóstol Pablo va a decir, por causa del Evangelio, por causa de Cristo Jesús. Ve, él no anda inventando causas o creyendo que ahora la causa se llama X o Y. Y él tiene revelado el plan que Dios en su bondad le asignó para el bien. El bien es que la iglesia, los destinatarios originales de esta carta y nosotros seamos también los receptores de la revelación. Hay un transmisor, hay un dador de la revelación. Es decir, hay un revelador de la revelación y cada uno de nosotros tenemos ya acceso a esta revelación. La revelación está escrita. Es menester que atendamos a la Escritura. Allí no solo se le llama revelación, sino que se le llama plan. No separe esas dos palabras. En ocasiones la palabra revelación
es como una aspiración o un deseo del creyente, cosa que lo sentimos que se origina en nuestro espíritu. Pero la revelación significa el plan, pero ya es un plan revelado. Y lo que está revelado ya nos pertenece. Dejó de ser un misterio. Y no solamente eso, no lo sabe una sola persona llamada Pablo, sino que él la escribió, la revelación o el plan. Así que todo aquel que lea, que entienda y que se apropie de la revelación. Amén. Vamos hasta allí. Y verso 4, al leerlo, ¿qué nos pide el Espíritu de Dios? Lean, al leerlo. Lectura. Podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo. Vean esa frase, el misterio de Cristo, pero ya es conocido y ya puede ser leído. Entonces, el plan está en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Aleluya. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es la palabra que sale de la boca de Dios. Es la palabra que revela la voluntad de Dios, el misterio que estaba escondido y ya fue revelado. Al leerlo podrán darse cuenta de que conozco el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a la humanidad, tal y como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí les hago un señalamiento o una observación. Es interesante la mención del Espíritu de Dios, el Santo Espíritu de Dios, y tenemos que saber por qué o para qué. Tenemos que darnos cuenta del ministerio del Espíritu Santo. Él es la persona que quedó en el lugar de nuestro Señor para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para cada creyente. Y Él es el sello. Él nos selló con el Espíritu Santo, o estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos que darnos cuenta en qué momento se hace mención de la persona del Espíritu Santo. Porque es el único Espíritu y es el solo Espíritu de Dios, y que Dios lo llama así como el Espíritu, la persona del Espíritu Santo, que es a través del cual hace, obra, enseña, revela, habla, dice, motiva, inspira, impulsa, dirige. Él no usa ningún otro espíritu. Él no usa a nadie más al respecto de llamarse espíritu. Es muy importante esto. Vean que la preeminencia, quiero que noten esto, dice sus santos apóstoles y profetas. Sí, pero el crédito lo tiene el Espíritu. ¿Ven esa parte? El crédito lo tiene el Espíritu. Es decir, si usted lee la línea anterior, dice, y como ahora se ha revelado a quiere decir los destinatarios o los medios humanos a través o transmisores de la revelación, pero el crédito de la revelación
le pertenece al Espíritu de Dios. Amén. Es muy importante la función de cada persona cuando cuando una persona es el revelador y quiénes son los transmisores de la revelación. Es muy importante esto. Los apóstoles fueron quienes escribieron el Nuevo Testamento. Los profetas fueron quienes escribieron el Antiguo Testamento. Luego, ahora sabemos que por medio del Evangelio, aquí tenemos una frase, ya comunica un sentido. Cuando se usa el por medio, ya tenemos allí ya una forma, una expresión, por medio de qué. Del Evangelio, los no judíos son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Entonces, ¿qué se usó? El Evangelio, porque allí está la declaratoria de lo que son o lo que fueron hechos, que es coherederos y miembros del mismo cuerpo. Es decir, ¿dónde dice que soy un coheredero y un miembro del mismo cuerpo? En el Evangelio. El Evangelio es el medio o es el canal a través del cual me llegó a mí. Quiere decir que el Evangelio es la forma hablada que me comunica el plan. Y yo oí el Evangelio. Ese término medio, el por medio, es el vehículo a través del cual, ven, Dios comunica el mensaje sin perder la esencia, sin perder el pensamiento, sin perder el espíritu de la palabra. Ven, ahí hay que prestarle atención a esos términos. Sigo leyendo. Miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo que es la iglesia, y copartícipes, plural, de la promesa en Cristo Jesús. Aleluya. Por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado conforme a su gran poder, yo fui designado ministro de este evangelio. Vean la designación que tiene el apóstol Pablo de parte de la gracia de Dios. Dios así lo planeó y esto es revelación de lo que nuestro Señor le dijo a Pablo. ¿Quién eres, Pablo? Tú eres esto. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Y cuál va a ser tu designación? Y este es el mensaje. Tú eres un servidor, ministro de este evangelio. A este hombre, en el libro de los Hechos, en una visión, en una manifestación clara de la presencia del Señor, le dijo: habla y no calles. Eso es lo que hace un ministro, hablar y no callar. ¿Dónde está ese ministro? Porque es el ministro de este evangelio. Ahora, es muy importante esa frase, ministro del evangelio. Quiere decir que el evangelio es hablado por ministros es decir, propios del evangelio. El evangelio tiene ministros. Usted está frente a un ministro del evangelio. Hablo de mi persona. Uno tiene que darse cuenta de estas líneas que están allí. No son títulos académicos, son designaciones especiales dadas por la persona del Señor a la persona a quien el Señor llama y escoge, y lo llama ministro porque es el servidor del evangelio, es el portador del evangelio, es el comunicador del evangelio. Amén. Es muy importante esto. No es necesario que nos pongamos
algún gafet o que salgamos con una playera que diga soy ministro del Evangelio. ¿Por qué? Porque el ministro del Evangelio vive del Evangelio, sirve al Evangelio, predica el Evangelio y las señales lo siguen de lo que Él es. Amén. Él es claro su ministerio. Yo, que soy menor que el más pequeño de todos los santos, he recibido el privilegio de anunciar, eso es lo que hace un enviado, entre los no judíos el evangelio de las insondables riquezas de Cristo. Ahí hay una palabra muy importante que en nuestro estudio en el mes anterior de la carta a los Filipenses leímos la palabra riquezas. Esa palabra es muy valiosa. En Efesios es mencionada más veces que en la carta a los Filipenses, porque la intención clara del Señor de que sus ministros, sus enviados, realicen, o sea, la función de ellos con su boca es que declaren las riquezas ministro del Evangelio que no comunica las riquezas del Evangelio es un falso, porque es clara y potente la intención del Señor de que a través del Evangelio se exprese la palabra de las riquezas. No le tenga temor ni sea algo que sea chillante, estridente a sus sentidos, porque la asocia con dinero o esto, aquello, o cual sea su experiencia de vida relacionada con esta palabra. No separe la palabra riquezas del Evangelio, porque el Evangelio es riqueza. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Es imposible pensar que el Evangelio se trata de empobrecer a alguien. Es imposible, porque en todo el Evangelio la clara intención es que anunciar las insondables, no hay forma de decir cuánta riqueza hay, no hay forma de decir solamente hay una clase de riqueza, sino riquezas de Cristo, y a Pablo se le dio el privilegio de anunciar las riquezas de Cristo. ¿Ven? La palabra riqueza es mayor que la palabra dinero, es mayor que la palabra prosperidad. Es clara, vuelvo a repetir para que alebrestar a mis oyentes, es clara la intención en las cartas apostólicas, que la intención es mostrar las riquezas. ¿Cómo? Hablando del Evangelio. No debe haber, escúchenme predicadores, pastores, enviados, apóstoles, etcétera. No debe haber en Puerto Vallarta predicador que con su mensaje esté empobreciendo a la gente. Si no, él es un falso, es un espurio, impostor, fabricado, un disfrazado. Es imposible que la gente se empobrezca predicándole el verdadero evangelio. ¿Por qué?
Porque en todas las cartas apostólicas, que son los mensajes para las iglesias, la intención clara es mostrar las riquezas. ¿Qué entendemos por esa palabra? O decía mi padre, el obispo Saúl, ¿qué no entendió de eso? Mejor dígamelo. ¿Ven? Ahí es donde le doy todo el empuje. ¿Ven? Entonces dice, y de hacer entender a todos. ¿Hacer qué? Hacer entender. Noten la secuencia, porque aquí hay un proceso formativo. Número 1, hacer entender. Ay, ese verbo es importante. Si ahorita agarro los casos de cada una de ustedes, en alguna área de sus vidas, del cual el pastor es autoridad espiritual, ¿saben? Les diría, quiero hacerte entender esto. Y ahí es donde no hemos logrado lo que yo deseo hacerte entender. Hacerte entender, hacerte entender, hacerte entender. Primer piso, primer renglón, primer segmento, hacerte entender. No me digas que ya entendiste. No, es que fíjense bien la gramática, la expresión. Yo hacerte entender. ¿Cómo estamos leyendo aquí? Y de hacer entender a todos. No es que cada uno llegue a un entendimiento por sus propios méritos, esfuerzos, cables cruzados, valores, lo que sea. Que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me guió, que yo oré, que el Señor me respondió, que le puse una señal. Nada de eso. Es alguien hacernos entender. Y eso es de lo que muchos le huyen. ¿Ven eso? Y aquí la intención del Espíritu es a todos hacernos entender. Primer piso, primer renglón. Debe tener los 2 pies en la tierra en ese piso. Nunca los despegue de allí. ¿Por qué? Porque el siguiente verbo está en el verso 10. Dar a conocer. No es lo mismo, ni están en el mismo nivel el hacer entender que el dar a conocer. Usted no puede conocer si primero no ha llegado a entender. ¿Ven eso? ¿De dónde queremos ser maestros? ¿O de dónde queremos seguir? ¿Seguir qué? Por ello aquí el apóstol Pablo es fuerte en su expresión a todo el cuerpo. Cuando una persona, según habla de lo que conoce, rápido se puede percibir que no ha entendido lo que habla, menos que conoce lo que dice. Entonces, hacer entender a todos, esto es para todos, cuál es el plan del misterio que Dios, el creador de todas las cosas, ya cada uno de ustedes debe estar entendiendo. Ahorita es entender. Vean los renglones, vean las frases cortas. ¿Cuál es el plan del misterio? No. Es entender primero, no conocer. Primero es entender, que entienda. ¿Y luego qué más? El creador, entienda eso, de todas las cosas. Mantuvo en secreto desde tiempos remotos.
Luego, para dar a conocer. Ahora viene ya el conocimiento. Cuando se trata de conocimiento es la forma hablada, la forma revelada, la forma transmisora de que usted tenga la revelación, tenga el conocimiento de. Eso es muy importante. Vean la intención. Dios prepara nuestro entendimiento para que le conozcamos. Eso es muy importante, muy valioso. Dice, por medio de la iglesia. ¿Ven? Por medio de la iglesia. En el momento en que un creyente no ha entendido, fíjense bien, no ha entendido la iglesia, no ha entendido el plan. Y en el momento en que un creyente no ha entendido la iglesia, mucho menos la ha conocido. ¿Ustedes creen que ya conocen la iglesia a la edad que tienen? Pensando yo que la edad que tienen corresponde al nivel de conocimiento como personas adultas, es conocimiento adquirido. No debo de tomar en cuenta ese planteamiento, porque se les pide conocer la iglesia, no las paredes, ni el escenario, ni el púlpito, ni dónde me siento. ¿Ven? ¿Ven las entrañas de la carta? ¿Ven la preocupación del Espíritu de Dios? Es decir, lo que el Espíritu de Dios transmite como lo esencial. Lo esencial. ¿Por qué vienen a ver los errores de la iglesia? Vengan a conocer la iglesia. Porque si no conocen la iglesia, son del grupo de los que no entienden el plan. En el contexto, en este mismo capítulo, el apóstol Pablo le llamó a esto, le nombró a este conjunto, que ahora ya lo desglosa así, el misterio de Cristo. ¿Saben cuál es el llamado misterio de Cristo? La iglesia. Ese es el misterio de Cristo. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia está en todos lados donde están los creyentes. ¿Ven? Entonces, son dos verbos muy interesantes. Entender. No podemos entender si no tenemos maestros. Y no somos candidatos a conocer si no tenemos preparado nuestro entendimiento. ¿Ven? Cada día estoy más contento por el llamamiento a lo que el Señor me escogió a ser expositor de su palabra, las funciones ministeriales de pastor y maestro, porque siento un celo por su palabra, porque estoy rodeado de ministros incompetentes, y hablo de todas las relaciones que tengo a nivel de conocidos, amigos, pastores, etcétera, en alianzas o fuera de las alianzas, pero incompetentes en su exposición de la palabra. ¿Qué está pasando? Y uno siente un celo por la expresión de la palabra. ¿Por qué? Porque la carta a los Efesios con toda claridad me pone el camino y me dice, la iglesia es el cuerpo que debe conocer el plan, porque es por medio de la iglesia, no por medio de ángeles, ni por medio de
de la naturaleza, ni por medio de gente allí que enseñan teología, pero es atea, es incrédula, no es de fe, etcétera. No, deben tener mucho cuidado. ¿Ven? Entonces, para dar a conocer ahora por medio, vean el orden, primero es por medio del Evangelio, enseguida es por medio de la iglesia. ¿Ya se dieron cuenta de ese orden? Lo acabamos de leer. Por medio del Evangelio, por medio de la iglesia. Luego dice, su multiforme sabiduría, multiforme, muchas formas de expresar y manifestar su infinita sabiduría. Y la iglesia tiene el verbo conocer la sabiduría. La iglesia no son los pastores, somos todos. Entonces, usted no sea el lado light de los que conocen. No, es que el pastor conoce más. ¿Y usted? ¿Por qué tiene que ser el lado light? El lado liviano, que no pesa, peso pluma. Y los pastores nomás llenos de la escritura. Lenguaje corporativo. La iglesia debe conocer. La iglesia. ¿Ven? Porque la iglesia es quien tiene el acceso a la varias formas, que esas son de Dios, expresiones de manifestar, canalizar y presentar su sabiduría. ¿Ven? A los principados y poderes en los lugares celestiales. Esa sabiduría es cuando la iglesia habla, cuando la iglesia abre su boca, porque la iglesia está por encima de esos nombres, principados y autoridades celestiales, en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Todo autorizado por el Señor. ¿Ven? Por lo tanto, les pido que, a ver el verso 12, no lo leí, en quien tenemos seguridad y confiado acceso por medio de la fe en Él, porque la iglesia vive por fe en Él, en Él. La iglesia sabe lo que tiene, fe es tener, la palabra fe es lo que tengo, y entonces la función de la fe ya es mi creer, lo que yo estoy hablando y estoy avanzando o viviendo pasos de fe, vida de fe. Y vean la frase completa, fe en, siempre es en dónde, en quién, en Él. Verso 13 dice, por lo tanto les pido que no se desanimen a causa de mis sufrimientos por ustedes, al contrario, considérenlos un motivo de orgullo. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto no solo es que Pablo está mostrando cómo él pone su cuerpo de rodillas, sino que está mostrando allí el acceso, porque dice delante del Padre. ¿Ven ahí el trasfondo? Dice delante del Padre. ¿Qué significa eso? El acceso. Ese acceso solo lo tiene la familia de Dios, en un mismo espíritu. Ya lo leímos en los capítulos anteriores. ¿Y cómo lo hace Pablo? De rodillas. De quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
para que por su espíritu, ¿ven? Y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder, para que por la fe Cristo Jesús habite en sus corazones, y para que arraigados y cimentados en amor, aquí ya está muy nutrido todo esto, está allí condensado bastante fundamento, bastante verdad. Primero, por su espíritu, verso 16. Segundo, conforme a, esa palabra conforme a las riquezas de su gloria, vuelve esa palabra riquezas, las riquezas de su gloria, conforme a, es decir, es la transmisión de las riquezas, a mostrar las riquezas, la gloria de las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente. Es decir, una riqueza de su gloria es el fortalecimiento interior. No lo habían visto así, ¿verdad? La primera expresión de riqueza siempre comienza con el espíritu. Por eso dice, por su espíritu. No es llenar las bolsas de los pantalones. Es por su espíritu. Y vean cómo aquello se manifiesta. Interiormente, no exteriormente, interiormente con poder, porque ahí es donde se realiza el depósito. Tenemos el tesoro depositado en nuestra vasija de barro. No le pertenece al barro, pero está depositado en la vasija de barro. ¿Ven? Dice, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Corazones es, está hablando de los corazones, y cuando se trata de ese lugar, hay otro texto que dice, del corazón habla la boca. Cuando está allí relacionado Cristo habitando en los corazones, y la palabra fe es porque es la vida de fe, que es una vida activada por la palabra. En inglés me gusta esta expresión, voice activated faith, fe activada por el uso de la voz propia, por tu palabra. Entonces, dice, y para que arraigados y cimentados en amor. Arraigados es haber echado raíces, y las raíces ya muestran que hay fundamento y que hay crecimiento y que hay fuerza. Ya hay fructificación, o ya se está elevando pues el tronco, engrosando el tronco, extendiéndose las ramas, porque ya hay desarrollo en amor. En amor es el mayor impulsor de la fe y de la gracia, porque dice que cuando escuché de la fe y del amor que hay entre ustedes, ven, es el principal motivador. Sean ustedes plenamente capaces de comprender. Esa expresión, capaces. Llevamos con esta palabra comprender 3 verbos: entender, conocer, comprender. Entender, conocer, comprender.
y está asociado con el verbo comprender el término capaces. Los que no comprenden no son llamados capaces, son unos incapaces. Incapaces quiere decir que no han llegado a comprender. Miren, esto es drástico, esto es crítico. Hay quienes se la pasan aprendiendo y aprendiendo sin alcanzar a ser capaces de comprender. Y tengo mucha lástima por ellos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde las palabras juegan la función más importante en el contexto universal de la vida. Vida, me refiero a las personas. Entender le abre la puerta al conocimiento. Comprender le abre la puerta a la manifestación. Conocer le abre la puerta a la manifestación. Comprender, se distingue la capacidad que tienes. No todos tienen el mismo nivel de comprensión, no todos son iguales. ¿De dónde sacamos que somos iguales? Dos que enseñan. Eso es una falacia. No somos iguales porque no tenemos el mismo nivel de comprensión. Póngame usted a mí, a otro predicador que exponga Efesios, no lo vaya a exponer en igualdad de mi capacidad de comprensión. Va a haber diferencias, puede ser mayores o menores, positivas o negativas. Tiene que usted ya enfocarse en lo que es la ruta de los Efesios, hacia dónde debe ir dirigido el cuerpo de Cristo. Usted tiene esos verbos que trabajar, usted tiene la ruta basada en las acciones que son los verbos y es para todos. Y quiero que vea cómo su mente juega un papel esencial. Dios requiere de su entendimiento. ¿Ven? Entonces, con todos los santos, no dice nomás los que enseñan o nomás los que predican, todos los santos, que nadie diga yo no es para mí, yo no puedo, no es cierto eso. Con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo? En fin, que conozcan ese amor que excede a todo conocimiento. Dios allí ya nos está permitiendo entrar a los excesos, que es la parte que ya supera, traspasó ya nuestra mente humana y entramos a la mente de Cristo. Nos está dando lugar a los excesos, a lo que es superior, a lo que es por encima de la mente humana. ¿Ven? Por eso dice que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ese exceso o ese excedente es una zona de plenitud. Mientras estemos elaborando, elucubrando en la rueda esa de, como si pones una ratita en una rueda de barril,
siente que está corriendo. Mientras estemos en el nivel de nuestra mente finita y nuestro intelecto, no estaremos en los excesos, en donde ¿qué? En donde somos llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Ven? Eso está en el exceso, que es lo superior, porque ya traspasó nuestro techo, donde están todas nuestras capacidades de nuestro entendimiento, intelecto, razonamiento, raciocinio, lógica, etc. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan. ¿Dónde está aquel y dónde estoy yo? Sigue la palabra excedan. Tiene la línea del contexto. A lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Según ese término es lo que le da cohesión o le da presentación a toda la idea. Según quiere decir, te voy a llevar a la fuente de lo que te estoy diciendo. Eso es lo que dice la palabra según, y hay mucha gente que no la conoce, nomás la oye y la habla y nunca la ha buscado en el diccionario. Por eso no le entiende a una idea verbal o a una idea escrita. Según quiere decir, te voy a llevar a la fuente de lo que te estoy diciendo. ¿Cuál es la fuente? Según el poder que actúa en nosotros. Yo tuve que buscar esa palabra en el diccionario. El poder que actúa en nosotros. Ese poder está en la plenitud y eso está en el exceso. Y el exceso es el conocimiento del amor de Cristo, su altura, profundidad, anchura. Y me falta otra palabra, a ver, y longitud, anchura, longitud, profundidad y altura. ¿Ven? Entonces, dice, ya estamos por finalizar, y a aquel que es poderoso para hacer, ahí está. Es su poder y Él es llamado el hacedor, que todas las cosas, ¿cuántos hoy vieron cosas, participaron de cosas, así sea que le hayan puesto una inyección o algo intravenoso con catéter, o usted hizo alguna firma, o usted participó de un negocio? Todo eso entra en todas las cosas. Todas. Ay, es que yo lo hice en otro municipio. Aquí ya no es, ¿cómo se llama la calle o el estado o a qué horas usted lo hizo o si nadie lo vio y no había cámaras? No. Aquí es todas las cosas. ¿Ven eso? Aquel que es poderoso para hacer, dice que es que todas las cosas, porque son las cosas en las cuales participamos, esas son las cosas en las cuales participamos, excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. A Él sea dada la gloria en la iglesia. Aleluya. ¿Cuántos, como me referí en el uso del verbo conocer, cuántos no conocen la iglesia? No conocen el poder activo y actuante. ¿Lo quieren ver fuera de la iglesia? ¿Lo quieren ver en el aire? No, dice
en nosotros. En. Preposición donde se sitúa el objeto de aquello que se habla en el interior de un cuerpo que se hace mención. ¿Quién? ¿De quién? La iglesia. Un creyente que piensa que el poder está afuera y que lo tiene que conseguir de alguna manera, que se lo den, no ha leído la Biblia, punto. El poder activo, actuante en nosotros, los que creemos. ¿Por qué andas pidiendo más poder? ¿De dónde sacas esa idea? El poder demanda de ti campo de acción, porque está en ti, pero dice que Él busca la acción, que haya campo de acción. Actúa en nosotros. Ahí está la parte que el poder se presenta a decir, yo vengo a hacer esto, yo lo voy a hacer. Ahí está nuestra relación, el poder y nosotros. Amén. Entonces, a Él se ha dado la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Aleluya. Vamos a darle un gran aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Amén. Y